vamos a ver las funciones armónicas. Recordemos cuando tenemos una función de variable compleja, tenemos la parte real, que en sí mismo es una función de x y la parte imaginaria, que es otra función de x y, o sea, en sí esta es una función real, pero al multiplicarla por y, entonces hace que esta sea la parte imaginaria de esta función compleja. Ok, entonces para que la función sea armónica, necesitamos que su parte real y su parte imaginaria sean armónicas. ¿Cuándo vamos a decir que son armónicas? Cuando cumplan las ecuaciones de Laplace. Bueno, una de las ecuaciones de Laplace es, por ejemplo, para esta, para que la función real sea armónica, tenemos que la derivada parcial, la segunda derivada parcial de la parte real con respecto a dx es igual a esto más la segunda derivada parcial de u con respecto a dy es igual a 0. Esto es para, si esto se cumple, la parte real de la función armónica, la parte real de la función es una función armónica. La otra es que la función imaginaria sea una función armónica. Para esto es la segunda derivada de b con respecto a dx más la segunda derivada de b con respecto a dy es igual a 0. Vamos a ver cómo llegamos a estas ecuaciones de Laplace. Llegamos a esto por las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Recordemos las ecuaciones de Cauchy-Riemann dicen que la derivada parcial de la parte real de una función compleja con respecto a x es igual a la derivada parcial de la parte imaginaria de esa función compleja con respecto a dy. Y la otra es la derivada parcial de la parte real con respecto a dy es igual a menos la derivada parcial de la parte imaginaria con respecto a dx. Lo podemos poner así o lo podemos poner así. Entonces, vamos ahora a tomar la derivada parcial con respecto a dx de esta ecuación. Entonces tenemos du en dx, du en dx. Esto es igual a db en dy y luego db en dx. Eso es lo mismo que du cuadrada en d cuadrada de x. Esto es igual a aquí lo voy a poner como d cuadrada b en dx dy de x. Ok, ahora la otra vamos a tomar ahora derivada parcial con respecto a y de esta ecuación. Entonces tenemos menos du en dy y luego du en dy. Esto es igual a db en dx y luego db en dy. Esto lo podemos poner como menos la segunda derivada parcial de u con respecto a dy. Esto es igual a la derivada parcial de b, primero con respecto a dx y luego con respecto a dy. Si recordamos en las derivadas parciales, cuando tomamos tomamos la primera derivada parcial y luego la segunda derivada parcial con respecto a la otra variable, no importa en qué orden lo hagamos, va a ser lo mismo. Aquí poniendo un ejemplo burdo, si recordamos, digamos que a es igual a 2x más y cuadrada. Entonces, vamos a ver que la derivada de a con respecto a dx y a esto sacarle la derivada de a con respecto a dy es lo mismo que primero sacarle la derivada a con respecto a dy y luego sacársela con respecto a dx. Entonces, derivada parcial de a con respecto a dx, esto es, vamos a tomar como que y cuadrada es una constante, o sea, la y va a ser una constante, como si era 2x más 8. Entonces, derivada parcial de esto con respecto a dx es 2. Ahora esto le voy a tomar la derivada parcial con respecto a dy.
aquí es como si ahora hubiera una y a la 0. Entonces, pues derivada de esto, derivada de cualquier constante, 0. Ahora aquí, ¿cuál es la derivada parcial de a con respecto a de y? Esto vamos a tomar como que la x es una constante. Entonces, aquí es 2y. Esa es la derivada parcial. Ahora la derivada parcial de a con respecto a de y a esto tomarle la derivada de a con respecto a de x, o sea, a esto le voy a sacar la derivada con respecto a x. Entonces la y la tomo como si fuera una constante y es como si aquí hubiera una x a la 0. O sea, derivada de cualquier constante es 0. Entonces, no importa en qué orden tomemos la derivada parcial, si tomamos la primera derivada parcial con respecto a de x y la siguiente derivada parcial con respecto de y, es lo mismo que primero tomar la derivada parcial con respecto de y luego con dx. Entonces, aquí tenemos, puedo decir que la derivada parcial de b con respecto a de y luego con respecto a x es lo mismo que la derivada parcial de b con respecto primero a de x y luego a de y. Entonces lo que estoy haciendo es igualar esta con esta. Por lo tanto, esta tiene que ser igual a esta. Entonces tengo la segunda derivada parcial de u con respecto a dx es igual a menos la segunda derivada de u con respecto a de y. Si sumo segunda derivada parcial de u con respecto a de y a los dos lados, o es lo mismo que decir que esta lo mando para acá, tenemos la derivada parcial, la segunda derivada parcial de u con respecto a dx más la segunda derivada de u con respecto a de y es igual a 0. Entonces ya vimos cómo llegamos a la ecuación de Laplace para saber si la función real, o si la parte real de una función compleja es armónica. Fue esta ecuación. Ahora vamos a ver cómo llegamos a esta. A que la parte imaginaria o la función, que es la función imaginaria de la variable compleja, que esta en sí no es una función imaginaria, sino es la parte real de la función compleja. Esta es la función imaginaria de esta función compleja. Bueno, vamos a ver cómo esto es una función armónica. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora a esta ecuación de Cauchy-Riemann, a esta le vamos a tomar la derivada parcial ahora con respecto a de y a esta ahora con respecto a de x. Entonces tenemos, aquí vamos a tener derivada parcial, o sea, a la derivada parcial de u en dx le vamos a tomar la derivada parcial de u con respecto a de y. Y lo mismo para el otro lado, entonces la derivada parcial de b en dy, y esto le vamos a sacar la derivada parcial con respecto a dy. Aquí tenemos de cuadrada u en dx y luego dy. Esto es igual a la segunda derivada parcial de b con respecto a y cuadrado. Y ahora la derivada parcial con respecto a x para esta ecuación de Cauchy-Riemann. Entonces es menos la derivada parcial de u con respecto a dy, y a esto le tomamos la derivada parcial con respecto a dx. Esto es igual a la derivada parcial de b con respecto a derivada parcial de b con respecto a dx, y luego a esto la derivada parcial de b con respecto a dx. Entonces esta es menos la derivada parcial de u con respecto a dy dx es igual a la derivada parcial de b, la segunda derivada parcial de b con respecto a dx cuadrada. Entonces aquí otra vez tenemos derivada parcial de u con respecto a dx, y luego a esto sacándole derivada parcial con respecto a y, y tenemos de este lado derivada parcial de u con respecto primero a de y
y luego con respecto de x. Aquí nada más aquí tengo un signo de menos, entonces se lo voy a pasar a para ya tenerlo aquí como más y poderlas igualar. Entonces tenemos d cuadrada u en dy de x es igual a d cuadrada u en dx de y. Dx de y. Esto nos deja con esta igual a esta. Esta es menos derivada parcial de b con respecto a dx cuadrada igual a derivada parcial, segunda derivada parcial de b con respecto a dy cuadrada. Igual voy a mandar esta para el otro lado, pasa como más, y entonces tenemos 0 igual a derivada parcial de segunda derivada parcial de b con respecto a dy cuadrada más segunda derivada de b con respecto a dx cuadrada. Entonces es esta. De hecho aquí se me fue un cuadrado. Entonces ya vimos cómo a partir de las ecuaciones de Cauchy y Riemann llegamos a las ecuaciones de Laplace. Y las ecuaciones de Laplace lo que nos dicen es si la parte real de una función imaginaria y si la parte imaginaria de una función compleja. Si la parte real y la parte imaginaria de una función complejas son armónicas, que son estas ecuaciones, entonces esta va a ser una función armónica. Nos vemos en el siguiente video.